invito a que volvamos nuevamente al capítulo 13 de Mateo. This morning, I invite you to once again return to chapter 13 Para of que Matthew, continuemos en la exploración de estas palabras del Señor. for us to continue an exploration of these words of the Lord, Y no perdamos la bendición que Jesús tiene aquí para su pueblo. and not lose the blessings that the Lord has for His people. ¿A cuánto les gusta la presencia del Señor? Who here likes the presence of the Lord? ¿Cuántos sabemos que en la presencia del Señor está el todo? Who here knows that in the presence of the Lord there is everything? ¿Cuánto lo hemos entendido realmente? Who here has truly understood that? A veces buscamos otras fuentes, pero la única fuente que sacia al pueblo del Señor es la fuente de Cristo. Sometimes we try to find other fountains, but the only true fountain is Christ, Y esa debe ser. and as it should be. Así que vamos a explorar aquí de qué está hablando el Señor. So we'll explore here what the Lord is talking about, Para saber qué es lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros, to be able to know what the Lord is seeking for each and every one of us, su iglesia, His church. tengamos presente lo que vamos a estudiar. Let's keep in mind what we're going to study. Y nuevamente para introducirnos en esta mañana, And again, to introduce this morning en las palabras de nuestro Señor, in the word of our Lord, quiero que recordemos que estas parábolas, todas, I want to remember that these parables, all of them, hacen parte de un solo mensaje que se dio en un solo día. take part of one message that was given in one day. ¿Dónde? Where? Al lado del mar de Galilea. By the Sea of Galilee. De este mensaje, él dijo From this message, he said que eran los secretos del reino. that they were the secrets of the kingdom. Y esos secretos solo serían revelados a sus discípulos. And these secrets will only be revealed to his disciples. A los seguidores no les es revelado. It was not going to be revealed to his followers. Los seguidores escuchan las palabras, esas parábolas las escuchan, The followers heard the words, they heard the parables, pero a ellos no les es dado entender. but they were not given the right to understand. Y él dijo, porque el que tiene se le dará aún más, And he said, those who have will be given more, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. and those who don't, even what they don't have, will be taken away. Y esto no es una acción como escasa. And this is not a scarce thing. Lo que el Señor está hablando es ahí de la verdad. What the Lord is talking about is truth. Mis discípulos se distinguen porque andan y aman la verdad. Disciples are distinguished because they love and act in truth. Y el que tiene la verdad tendrá más. And those who have truth will be given more. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. For what those who don't have what they already don't have will be taken away. Entonces el Señor está ahí en el mar de Galilea hablando estas parábolas frente a la multitud, So the Lord is there by the Sea of Galilee speaking to this multitude of people, pero solo se les explicó dos discípulos. but only two were explained to his disciples. Pero en la explicación nos da la línea para nosotros poder seguir indagando acerca de lo que significan las otras parábolas. In that explanation, we were given this linear path to be able to understand the other parables. ¿Cuántos seguidores hay aquí de Cristo? How many followers of Christ are here? ¿Y cuántos discípulos hay de And Cristo? how many disciples are here? Bueno, pues si usted es discípulo, ten en cuenta que estas palabras usted las puede entender. Well, if you're a disciple, understand that you have the power to understand these parables. Es una bendición para usted. It's a blessing to you. Vamos a Mateo 13:33. Let's look at Matthew 13:33. Esta parábola es grandísima. This parable is great. Un versículo. One verse. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Esa es una de las parábolas que más han sido malinterpretadas. These are one of the parables that have been very misinterpreted También tratada como de bajo perfil o de bajo interés. and also treated as a low interest. Y se le ha dado un significado totalmente opuesto a lo que Jesús quería decir. And has been given a significance or a meaning that is opposite what was it supposed to be. Creo que los que hayamos escuchado, en algún momento hemos escuchado lo habitual de esta parábola. I think most of us have heard what's normal about this parable. Que la levadura es el evangelio y la mujer es la iglesia. The yeast is the gospel and the woman is the church. Y que significa que la iglesia toma el evangelio y lo introduce en el mundo. And that means that the church takes the gospel and introduces it to the world Hasta que toda la humanidad es impregnada por el conocimiento del Señor. until the entire humanity is fulfilled with the word. Y que entonces
pronto por esa acción es que veremos el establecimiento del reino de Dios en la tierra. And soon by this action is how we're going to be able to see the kingdom of heaven here on earth. Es decir, que el evangelio iba a tocar todas las esferas de la tierra That's to say the gospel was going to reach every sphere of the world. e iba a tocar todos los pensamientos de los hombres, It was going to touch every thought of men. y que las perspectivas de los hombres iban a cambiar por la moral cristiana. And the perspectives of men were going to be changed to Christian morality. Iban a ser aceptados en toda esfera. They were going to be accepted in every sphere. Eso suena muy lindo, ¿verdad? That sounds beautiful, right? De verdad que suena lindo. Truly sounds beautiful. ¿A quién no le gusta sentir que tiene la verdad y que todo el mundo va a aceptar esa verdad? It's nice to feel that we have the truth and others will accept it. A todos nos gusta. We all like that, O right? mírese cuando usted tiene un problema. It's like when you have a problem. A usted le encanta que le digan, sí, tiene la verdad. You like to be ¿Cierto? told, yeah, you're right. A todos nos gusta. We all like that. Pero esta no es la idea que el Señor tenía en mente. But this is not the idea that the Lord had in mind. Esta idea se hizo más fuerte a principios del siglo, This idea was strengthened throughout centuries. cuando hubo el despertar del mover carismático. When that charismatic movement was increasing. Y entonces vino la avivación de los dones y la postura de los talentos, Then we saw the rise in gifts and talents, donde se hizo muy común escuchar en todo lugar where it became very common to hear it at every place, que la iglesia debía alcanzar las grandes esferas de la sociedad, that the church should reach the great spheres of society, que teníamos que infiltrarnos, por así decirlo. that we should infiltrate, so to speak. Por lo menos en mi país, muchos pastores dejaron de ser pastores por apuntar a carreras presidenciales. For example, in my country, many pastors stopped being a pastor to reach a political career. Se volvieron políticos y entraron en el campo de la política porque teníamos que llegar a esas esferas. They went into that political sphere to be able to reach those spheres of society. Y entonces se empezó a impregnar a todo el pueblo de capacitarse para ser grandes profesionales, So they started to infiltrate in the world to reach greater capacities porque había que leudar toda la masa, because they had to leaven the entire dough. que la iglesia debía ser rica That the church needed to be rich para poder demostrar la gloria de Dios. to be able to demonstrate the glory of the Lord. Traducido para que seamos la grandeza del Señor en la tierra. In other words, for us to be the greatness in the world, Que teníamos que ser influyentes, es decir, leudantes. we need to be influential or leavened. Que teníamos que aprender a estar entre los ricos, We needed to learn how to be within the rich, los profesionales, the professionals, los deportistas, the athletes, los empresarios, the businessmen, en la farándula, showbiz. que los cristianos deberían tomar esos lugares para demostrar a Cristo. The Christians needed to take that place to be able to demonstrate En el Christ, cine y todo. even in cinema. Y que por esto llegaría la tierra al conocimiento de Dios y traeríamos la luz a todo lugar. That for this, the knowledge of God will reach the world and we will be able to take it every place. ¿Es un mal propósito? Is that not the purpose? No. No. Debemos ser sal y luz. Debemos ser sal y luz. We needed to be salt and light. ¿Es malo ser profesional, Is it bad to be a professional, deportista, an athlete, empresario, a businessman, rico, rich, influyente? influential? No. No, Para nada. not at all. ¿Es pecado? Is it sin? No. No. Lo malo es cuando torcemos un diseño, It's bad when we twist a design pensando que nosotros vamos a cumplir la visión de Dios. thinking that we're going to fulfill a vision of God. Lo malo es querer torcer palabras para cumplir supuestamente un propósito de Dios con nuestra inteligencia. It's bad to twist the words, supposedly fulfilling God's purpose, but instead fulfilling our own. Desde el momento en que se tuerce algo, From the moment something is twisted, nunca podremos esperar que el fin buscado originalmente sea correcto. we cannot expect for the right end to be found. Siempre va a terminar dando luz a otra cosa. It will always bring to light another thing. Ahora, si esta fuera la interpretación de Jesús, If that was the interpretation of Jesus, o por lo menos que estuviera cerca de eso, or at least close to that, entonces podríamos decir then we could say que el Señor se equivocó en dar esa parábola. that the Lord was wrong in parable. Porque, hermanos, visiblemente estamos acercándonos a la segunda venida del Señor. Because visibly we are getting near the second coming.
y las cosas se ponen cada vez más turbias, and things are getting murkier, más oscuras. much darker. Si el objetivo era ese, If that was the objective, ser la influencia para cambiar los pensamientos de la sociedad, to be the influence to change the thoughts of society, si el objetivo era que nosotros leudáramos toda la masa, if the objective for us to leaven the entire dough, deberíamos por lo menos ver casi todo el mundo cristianizado. then we should at least see the majority being Christianized. Pero si usted no lo sabe, But if you don't know it, el mundo es cada vez más musulmán. the world is becoming even more Muslim. El Islam actualmente Islam currently es la religión de mayor crecimiento a nivel mundial. is the fastest growing religion all over the world. El cristianismo sigue siendo la Christianity religión más grande. continues to be the greatest. Y no estoy hablando solamente de las naciones que son musulmanas, And I'm not talking just about nations that are already Muslim, sino de todo el mundo. but the entire world. Según el crecimiento progresivo y constante que el Islam ha tenido en el mundo hasta ahora, According to the current progress and constant that Islam has had on the world, se espera que el Islam alcance en las siguientes décadas el 73% en el mundo. it's expected for Islam to reach in the current decade a 73% in the world, Seguidos por un 35% de los cristianos. followed by 35% of Christians. Esto, si también lo contrastamos con los hechos históricos que todos conocemos, This, if we also compare it to the historical acts that we all know, todos podemos ver que la maldad cada vez, en vez de mermar, crece y crece. we all know that evilness, instead of depleting, has been growing and growing. Entonces, el Señor se acerca y si éramos el factor leudante, ¿qué pasó? But if the Lord is near and we're the leavening factor, what happened? Actualmente no hay ninguna nación sobre la tierra que no esté en caos. And currently, there's no nation that is not in chaos. En todo lugar hay crecimiento del odio, In every place, there's a growth in hate, la intolerancia, intolerance, el crimen, crime, la inseguridad, insecurity, la violencia. violence. Vemos injusticia a todo nivel. We see injustice in every level. Dicen que van a hacer justicia y es cuando más injusticia vemos. They say justice will be served, but then even more injustice. Hay más miseria, We see misery. hay más maldad entre la humanidad. We see more evilness within humanity. Los historiadores coinciden que el siglo XXI, Historians conclude that the 21st century, después del siglo XX, after the 20th century, ha sido el más sangriento de la historia humana. has been the bloodiest in all humanity. Actualmente hay Correct. más persecución del pueblo cristiano de lo que había en las décadas anteriores. Currently, there is more persecution for Christians in comparison to previous decades. En los últimos 50 años, las filosofías materialistas han crecido exponencialmente en la tierra. In the last 50 years, materialistic philosophies have grown. Y no estoy hablando de la iglesia. And I'm not just talking about the church. Las filosofías del materialismo están en la cúspide. I'm talking about materialistic philosophies that are at this cusp. Por eso es que cada vez vemos levantarse más movimientos revolucionarios. Which is why even more we see these revolutionary movements grow. Movimientos de pensamiento que ya no es con la derecha, es con la izquierda. The movements they're not about the right, but are about the left. En todo lugar, In all place, que promueven el ateísmo. that promote atheism. ¿Por qué? Why? Porque no queremos leyes. Because we don't want laws. No queremos leyes ni morales ni sociales. Estamos en una nueva construcción. We don't want moral or social laws. We're in this new construction. Así que rápidamente, si vemos todo esto, So quickly, if we see all this, y esa era la interpretación de Jesús, and that was the interpretation of Jesus, o era lo que el Señor quería decir, or what Jesus wanted to say, entonces Jesús se equivocó. then Jesus was wrong. Pero cuando Jesús dio esta parábola But when Jesus saw this parable de lo que hoy llamamos una acción engañosa, from that now we call a deceitful action, logró que en estos discípulos, wow, se captara la atención de inmediato. he was able to reach
hold captive the attention of the disciples. Ellos se impactaron realmente de lo que Jesús decía en esta parábola. They were truly impacted what Jesus said in this parable. Les llamó la atención It called their attention porque ellos entendieron perfectamente el símbolo que Jesús estaba utilizando. because they perfectly understood the symbolism that Jesus was trying to portray. Cuando él dice, escuche, una mujer When he says a woman escondió hid levadura yeast, en 3 medidas de harina, 3 measures of flour, ellos rápidamente lo entendieron. they quickly understood. Uy, esta mujer tan desleal. Wow, this woman's so unloyal. Es una mujer astuta. What a cunning woman. Es como en mi país decimos una mujer morronga. Like in my country, they say moronga. Es una persona disimulada que tiene una intención diferente. A person that's very sneaky that has a different intention. Muy sonriente, muy bonita, pero Very smiley, very beautiful, but in the inside, morronga. moronga. Para ellos, esta parábola era muy clara. For them, this parable was very clear. Es más, si ustedes han leído todo el pasaje, poco después Jesús les pregunta, If you have continued to read the passage later, Jesus asks them, ¿han entendido todo esto? have you understood all of this? Y ellos dijeron sí. And they said yes. Se lo puede leer en el verso 51. You can read it in verse 51, Por eso, which is why, para entender esta parábola, to understand this parable, debemos pararnos a tratar de mirarla como ellos estaban mirando. we should try looking at it how they looked at it. Necesitamos entender esos símbolos. We need to understand the symbols. Mire, para cualquier judío, como ellos eran judíos, See, like any Jew, like how they were Jews, en cualquier hogar hebreo, in any Hebrew home, era claro que se cometió un acto malvado y deliberado. it was clear that an evil and deceitful act was done. Para cualquier judío era claro que eso era engaño y estaba en contra del propósito de Dios. For any Jew, it was clear that this was a deceitful act and against the purpose of God. ¿Por qué? Why? Mire, tanto la acción de la mujer como la acción de la levadura See, just as much as the action of the woman and the action of the yeast estaban influyendo en las 3 medidas de harina. they were influencing those 3 measures of flour. Diga 3 medidas de harina. Say 3 measures of flour. Para nosotros no habla mucho esto. For us, it doesn't really speak much to us. Mire, 3 medidas de harina See, 3 measures of flour hacen parte de la ofrenda más común en el pueblo de Israel. take part of the most common offering in the people of Israel. Todos, por cultura básica, entendían lo que hablaba desde los tiempos antiguos. All by the basics of their culture understood what this was talking about. La ofrenda de harina. The offering of flour ¿Qué es? is what? 3 medidas de harina que no podían ser leudadas. 3 measures of flour that could not be leavened. En absoluto podían sentir la levadura. At all could they feel that yeast. Todos conocían cómo comenzó ese significado. All understood where the significance started. Es como toda persona que crece aquí en Estados Unidos It's like everyone who is born here in the United States conoce la importancia del Thanksgiving. understands the importance of Thanksgiving. Y cuando le hablan al americano de una cena de Thanksgiving, piensa en pupusas, ¿verdad? And when you speak to an American about Thanksgiving, they think of pupusas, right? Piensa en pan de bono, They speak about pan de bono, piensa en lechón. lechon. ¿En qué piensa? What do they think about? En pavo, No, they think of turkey. ¿verdad? Right. Es el símbolo. That is a symbol. Y todo el mundo conoce la historia. And everyone knows the story. Esto mismo fue para ellos. This was also for them. Mire, Génesis 18. See, Genesis 18, Ahí usted va a encontrar a Abraham la primera vez ofreciendo 3 medidas de harina horneada sin levadura. there you will find Abraham offering 3 measures of baked flour. Porque 3 hombres desconocidos lo vinieron a visitar. Because 3 strangers came to visit him. Y después se dio cuenta que era Dios mismo y 2 ángeles. But then he realized it was God himself and 2 angels. Usted lo puede ver capítulo 18, versos del 6 al 7. You can read it in Genesis 18, verse 6 to 7. Y esto se convertiría para el pueblo de Israel en un símbolo de comunión con Dios. And this would turn for the people of Israel as a symbol of communion.
un símbolo de comunión con el pueblo de Dios as a symbol of communion with the people of God y entre el pueblo de Dios. and within the people of God. Y eso es algo también claro para nosotros. La comida significa comunión. And this is also very clear for us because food symbolizes communion. En toda cultura In all culture, nos reunimos alrededor de comida. we join together around food. Hay una fiesta, comida. There's a party food. Hay una reunión, comida. There's a reunion food. Hay un ayuno y también comida, pero espiritual, ¿no? There's fasting, also food, but perhaps spiritual. Recordemos, cuando Ana, la madre de Samuel, Let's remember that Anna, the mother of Samuel, fue a adorar al templo, went to worship in the temple. llevó consigo una ofrenda para el Señor. She brought with her an offering for the Lord. Llevó 3 medidas de harina sin levadura. It was 3 measures of flour without yeast. Era muy común en el Antiguo Testamento. It was very common in the Old Testament. Entonces ellos sabían su significado. So they knew the symbolism or the meaning of this. Significaba para ellos algo precioso. For them, it meant something very precious, Es algo hermoso para el Señor, something beautiful for the Lord, que genera unidad That entre el generates- pueblo y Él. that generates unity within them and the Lord. Y que representa unidad entre su mismo pueblo. And it presents unity within its own people. Hermano, todos estamos de acuerdo See, we're all in agreement que la comunión con Dios es la base y la clave para la vida del cristiano. that communion with God is the base of communion with God. Es la base para el pueblo de Dios, It's the base of the people of God, la comunión con Dios. communion with God. Si usted y yo no tenemos comunión con Dios, If you and I don't have communion with God, no tenemos nada. we have nothing. Tenemos religión, We have religion. no tenemos relación. We don't have relationship. La comunión es el todo en un hijo de Dios. Communion is everything for a child of God. Todo depende de la comunión que tenemos con el Señor. Everything depends on the communion that we have with the Lord. Todo, Everything. hasta las relaciones entre nosotros. Even relationship within ourselves. Porque cuando mi relación así es perfecta, Because when my relationship with God is perfect, mi relación así también es perfecta. my relationship here is also perfect. Esas son las 3 medidas de harina, These are the 3 measures of flour. sin levadura, Without yeast, símbolo de sinceridad, symbol of sincerity, de honestidad honesty, y de verdad. and truth. Unidad y comunión. Unity and communion. Esto no es un solo diseño para con Dios. It's not just a design for God, Es el eje central que trae unidad a la iglesia, it's what centrally brings unity to the al church, pueblo de Dios. to the people of God. La comunión, Communion, la unidad. unity. Para Dios es indispensable, For God is indispensable. escuche, indispensable, Listen, indispensable, necesario, necessary, un pueblo armonioso. a harmonious people. Para el Señor como diseño y como deseo, For the Lord as a design and as a desire, no solo es valioso, it's not just valuable, es muy importante. it's very Un important. pueblo unido, People who are united, un pueblo honesto, people who are honest, un pueblo abierto, people who are open, un pueblo comprensivo, people who are understanding, un pueblo que no oculte su vida en máscaras, people who don't hide their lives behind masks. que no haya máscaras en nosotros ni mucho menos con Dios. No mask within us and let alone with God. La Biblia y el Nuevo Testamento nos repite muchas veces. The Bible and the New Testament repeat it time and time again. Deben comprenderse los unos con los otros. You must understand one another, Fortalezcanse los unos a los otros. strengthen one another, Ayúdense, rodéense los unos con los otros. help and surround each other, Compartir y crecer en la vida de Dios share and grow in the life of God significa producir más vida. means to produce more life. Es lo que dice la palabra. That's what the word says. De su interior From your correrán ríos de agua viva Rivers will flow of life que salpican. that will jump. Eso es lo que el Señor introdujo en el mundo al traer el evangelio. That's what the Lord introduced to the world by bringing the gospel. Él trajo una maravillosa semilla He brought a marvelous seed que produciría en el corazón de los hombres, that will produce in the heart of men, como lo vimos hace 8 días, like we saw it days ago, humildad, mansedumbre y renovación. humbleness, meekness, and renovation.
Él introdujo esa semilla. He introduced that seed, Y entonces, esa semilla haría que en el corazón del hombre so that seed would produce in the heart of man se volviera humilde, manso y de una renovación constante. humbleness, meekness, and have a constant renovation. Por tanto, sería una persona abierta, sincera y sin fachadas. So much so they would turn into a person that was open, sincere, and without facade. Una persona perdonadora. Someone who was forgiving. Pregúntale a la persona que está al lado, ¿eres perdonador? Turn to the person next to you and say, "Are you forgiving?" Dígale, ¿ya me perdonó? Say, "Have you forgiven me?" Mire, todo eso, See, all of this, escuche, todo esto que estamos describiendo all of this that we're describing nace de las 3 medidas de harina, are born from the 3 measures of flour, sin levadura, without yeast. comunión con Dios y comunión entre los hombres. Communion with God and communion with men. Pero aparece la levadura. But then yeast appears. Hermano, la levadura en la Biblia jamás es usada para resaltar algo bueno. See, yeast in the Bible is never used to highlight something good. Si ha escuchado que la levadura en la Biblia es algo bueno, olvídelo. If you have heard in the Bible that yeast is something good, forget about it. Y ellos lo sabían muy bien desde la antigüedad. And they knew this from the olden times. Por eso es que es un elemento necesariamente excluido. Which is why it's a very excluded element. La levadura es excluida de una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Yeast is excluded in one of the most important parties in the Jewish culture, ¿Cuál es la fiesta? which is what? La Pascua. The Passover. Recordemos en Egipto, Let's remember in Egypt, antes de celebrar la primera Pascua, before celebrating the first Passover, Dios les ordenó, vayan casa por casa, God ordered them to go from home to home con lámparas y antorchas encendidas, with lamps and torches lit, buscando la levadura que hubiera en las casas. looking for yeast within the homes. Y toda levadura que hubiera guardada en la casa, en las estantes, donde fuera, And all yeast found in the home, even hidden, tenía que ser destruida, eliminada, needed to be destroyed or eliminated, para que no estuviera en la fiesta y tampoco se mezclara con las 3 medidas de harina, so it wasn't in the party and also couldn't be mixed in the 3 measures of flour, con las cuales harían el pan de la comunión. in which they would make the bread of communion. Debían sacarla de sus casas. They needed to take it out of the home. Escuche, no solamente no cocinar con levadura, See, not only just not cooking it, tenían que sacarla de sus estantes y de la casa misma, they also needed to take it out of their home literally, porque si no, la fiesta de la Pascua sería despreciada. because then the party of the Passover will be unappreciated, En toda la belleza del simbolismo que tiene la fiesta. and all the beauty of the symbolism that was the party or Y the desde feast. esa época de Moisés And in that era of Moses, hasta el día de hoy, el pueblo judío, al celebrar la Pascua, revisa todos los estantes para sacar la levadura. up until now, they do the same thing and make sure there's no yeast. Ellos tienen el símbolo, They have that symbolism, pero ¿qué significa? but what does it mean? En el Nuevo Testamento encontramos 5 usos diferentes de la levadura In the New Testament, we find 5 different uses of yeast, y todos son malos. and they're all bad. Todos señalan que desprecian a Dios y desprecian a la comunión entre los hombres, They all point to despising God and despising communion porque no es puro, because it's not pure. es algo corrompido. It's something corrupt. Vamos a verlas. Let's look at them. La primera levadura que habla el Nuevo Testamento, The first yeast found in the New Testament, Jesús les dice, Jesus says, cuídense de la levadura de los fariseos. beware of the yeast of the Pharisees. Mateo 16:6, 16:11 Matthew 16, verse 6, 16, 11, y Marcos 8:15. and Mark 8, 15. Y en Lucas el Señor les dijo, And in Luke, Jesus said, se los aclaró, he cleared it. les dijo, la levadura de los fariseos es la hipocresía. See, the yeast of the Pharisees is hypocrisy. ¿Qué es la hipocresía? What is hypocrisy? Es fingir algo que no es. It's pretending to be something that is not.
Aparentar estatus con Dios cuando no lo tiene. Feigning status with the Lord when you don't have it. Ser falso. It's being false. Disfrazado de una religiosidad externa. Disguised in an external religion, Solo lo externo, only the external, lo que se ve. what can be seen, El llanto, cries, la emoción, emotion, la canción, song, la reunión, a reunion, la lección, the lecture, todo lo externo. everything external. Pero en lo interno no hay comunión con Dios. But internally, there's no communion with God. No busca a Dios, They don't seek God. no depende de They don't Dios, depend on God. pero se muestra como que sí. But they show themselves as if they do. Un hombre y una mujer de la palabra, A man or woman of the word. pero nunca la coge. But they never actually take it. Un hombre de fe que ama la A palabra, man of faith that loves the word, pero nunca medita en ella. but never meditates on Ni it. mucho menos deja que ella obre en él. Let alone lets the word work in him. Esa es la levadura de los fariseos. That is the yeast of the Pharisees. Todo externo, pero en lo interno sigue siendo igual. All externally, but inside they remain the same. Malos pensamientos, Bad thoughts, mal carácter, bad character, actitudes amargas, bitter attitudes, iracundos, airados, con ira, angered, envidiosos, envious, amargados, bitter, es decir, hipocresía. as to say hypocrisy. Porque decimos que amamos a Dios, Because we say we love the pero Lord, no resistimos al hermano. No resistimos al hermano. but we can't resist the brother. No resisto aún los procesos que él tiene. Even the processes that he has, No, no, hipocresía. hypocrisy. Y Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos. And Jesus says, beware of the yeast of the Pharisees. La segunda levadura. The second yeast. Él también habló de la levadura de los saduceos. He also spoke of the yeast of the Sadducees En Mateo 16, del 6 al 12. in Matthew 16, 6 to 12, ¿Cuál es esta? which is what? El racionalismo. Rationalism, Basado siempre en los sentidos. based on the senses. Yo le creo si lo veo, lo toco, lo siento, lo pruebo, I believe you if I can taste it, see it, touch it, pero si no, no más. but nothing else. Si no puedo gustar, ver, tocar, oler, oír o pensar como yo quiero, If I can't taste, see, touch, smell, hear, or think it how I understand it, no hay nada más. then there's nothing more. Para los saduceos no había nada más a partir de lo que ellos podían concebir. For the Sadducees, there was nothing else more than what they could conceive. Por eso los saduceos, aunque decían servir a Dios, no creían en la resurrección, That's why even though they said they served the Lord, they didn't believe in the resurrection, ni ángeles, or angels, ni en la vida después de la muerte. or in life after death. No creían en ninguna actividad sobrenatural. They didn't believe in any supernatural activity. Esa es la levadura de los saduceos. That's the yeast of the Sadducees. Racionalizar todo. Rationalism. Todo tiene una lógica. Everything has logic. No, eso que viene a esa iglesia, todo tiene una lógica. Everything has logic. La tercera levadura The third yeast, es la levadura de los herodianos. the yeast of the Herodians. Marcos 8:15. Mark 8:15. ¿Quiénes eran estos? Los seguidores de Herodes, Who were these? The followers of Herod, el rey Herodes. King Herod. Y este es el materialismo. And this is materialism. Ellos enseñaban que para tener el gran valor de la vida They taught that in order to have the great value of life, era porque lograba ser rico, influyente y poderoso. it's because they were able to be powerful, influential, and rich. Si puedes adquirir riqueza, poder e influencia, entonces tienes los secretos de la vida. If you can acquire influence and have richness, then you can have the greatness of life. Si tienes riqueza, poder, influencia, tienes las bendiciones de la vida. If you have richness, influence, and power, you can have the blessings of life. Y todos sabemos que esa no es la escala que Dios da. But we all know this is not the scale that Jesus gives. ¿Es malo ser rico? Is it bad to be rich? No, yo creo que malo es no tener plata. No, I think it's bad to not have money. ¿Es malo ser influyente? Is it bad to be influential? No. No. Dios te puede dar influencia para algo. God can give you influence for something, Pero la vida no se basa en eso. but life is not based on this, Menos el cristianismo. let alone Christianity. Cuarto, Fourth, Pablo habla de la levadura, de una levadura.
Paul speaks of a type of yeast, Primera de Corintios 5 del 6 al 8. 1 Corinthians 5, 6 to Y 8. Pablo habla aquí de la levadura de la inmoralidad sexual, Paul speaks of the yeast of sexual immorality la que se vive por integrantes del pueblo y se permite dentro de la iglesia. that is lived by the people of the church and allowed within the church. Pablo dice que esa inmoralidad sexual va a corrompir la comunión con Dios. Paul says that sexual immorality will corrupt the communion with God. Y entonces él le dice, limpien su masa And he says, cleanse your dough para que sean sin levadura. so it can be without yeast. Y entonces podamos celebrar la Pascua con el pan sin levadura. And we can celebrate Passover without bread with yeast. Y él le dice que es la sinceridad y la verdad. And he says this is the sincerity and truth. La quinta levadura y la última The fifth yeast and the last one que encontramos en el Nuevo Testamento. that we find in the last testament, Gálatas 5:9. Galatians 5:9. Pablo viene y les habla de la levadura y se refiere al legalismo. Paul speaks of the yeast and speaks of legalism. El legalismo que intenta someter a las personas a la ley y que obedezcan reglas. A legalism that is trying to submit people to obey the laws, Que a través de sus propias fuerzas ellos pueden encontrar la salvación. that through their own strength they can find salvation. El legalismo que busca que con su propio esmero Dios se alegre de él. Legalism that says that through your own effort you can find communion with God. El legalismo enseña que tienes que hacer algo para ser salvo. Legalism which says that you need to do something in order to Ser salvo. be saved. Thank you. Que es totalmente contrario Which is completely against or al mensaje del opposite of what the message is. El poder del evangelio vino a liberarnos precisamente de la ley. The power of the gospel, others? El poder del evangelio The power of the gospel vino a liberarnos de ese yugo de la ley. came to free us from that yoke of the law, Que se refiere a nuestra fuerza y a nuestra percepción. it refers to our power and our perception, our strength and our Y perception. de esto el Señor nos ha hablado mucho. And the Lord speaks about this a lot. Y hemos entendido que no hay fuerza con la que nosotros podamos vencer. And we have understood that there's no strength in which we can be victorious. Si no nos humillamos a la fuerza del Espíritu Santo, seguiremos en el mismo círculo. If we don't submit to the strength of the Holy Spirit, then we will continue in the same cycle. Pablo le llama a ese estilo de vida levadura Paul calls this type of life yeast y destruye la comunión con Dios. and destroys communion with God. Así que la levadura es todo lo que hincha, rompe y corrompe. So yeast is everything that Hincha, como que infla, inflates, rompe y corrompe. breaks, and corrupts. La levadura es algo que no es real, See, yeast is something that is not real porque viene de algo que no es nacido de Dios. because it comes from something that is not born in Christ. Cuando una persona nace en Dios, vuelve al diseño de la santidad, When someone is born in God, they are brought to that sanctity. vuelve a la verdad de Dios, They are brought to truth. empieza a crecer. They begin to grow. La levadura es totalmente lo opuesto, Yeast is completely the opposite. muestra la mentira. They show lies. La levadura corrompe esa harina del pan. Yeast corrupts that flour of the bread. La levadura es un agente que infla el pan. Yeast is an agent that inflates the bread. Lo muestra muy rico, muy grande. It shows it very big, very delicious. Lo muestra apetitoso. Shows it very delicious. Pero usted lo toca y But then you touch it and it goes down. si mete el cuchillo, esto venía para rellenar. If you cut it with a knife, Vacío. it's empty. Y todo pan con levadura tenga presente que siempre se echa a perder más rápido. And all yeast, bread with yeast, keep in mind, is always left to be ruined. Por eso Jesús enseña esta parábola. Which is why Jesus shows this parable, Para que nuestros ojos miraran lo que se puede corromper so our eyes can see what could be corrupted en contra de la comunión con Dios against the communion with God, y lo que puede hacer que se rompa la comunión entre los hermanos. and what could cause for the communion within
neighbors to be broken. Entonces, ¿quién es esta mujer? So who is this woman? Recordemos que cuando la Biblia habla o usa una mujer en forma simbólica, Let's remember when the Bible speaks or uses a woman as a symbol, se refiere siempre a una autoridad religiosa. it always refers to a religious authority. Y en este caso es lo mismo. And in this case, it's the same. Aquellos que tienen la autoridad para estar en la cocina preparando el pan, Those who have the authority to be in the kitchen to prepare the bread, la ofrenda de comunión, the offering of communion, pero introducen la levadura que corrompe la masa. but introduce the yeast that corrupts the dough. Para esta mujer, ella no estaba en el lugar incorrecto. For this woman, she wasn't in the wrong place. No estaba haciendo algo que ella no tenía autoridad. She wasn't doing something that she didn't have authority over. Ella estaba allí haciendo su trabajo, She was there doing her job, preparando el pan. preparing the bread. Ella tenía la autoridad para preparar el pan. She had the authority to prepare the bread. No era una intrusa, She wasn't someone that wasn't supposed to be there, pero sabía lo que estaba haciendo, but she knew what she was doing porque fue algo oculto. because it was something hidden. Dice que ocultó la levadura It says she hid the yeast para obtener, escúcheme, para obtener algo más grande. to obtain something greater. Puso una levadura para que se viera algo más grande. She hid the yeast so something greater would appear. Así que el Señor está observando con ellos So the Lord is observing with them los días que iban a venir hasta el día de su venida. the days that they would come and until the day of his coming. Estaba anunciando el diseño de su iglesia, He was announcing the design of his church, su novia, his bride, su pueblo, his people, la familia de the Dios, family of God, lo más preciado para Él the most precious to him. en su diseño de unidad. In his design of unity, Él repitió, sean uno, como yo y el Padre somos uno. he repeated, "Be one with God, how I am one with God." Es su deseo, es su propósito. That's his desire. That's your purpose. Él ve en su visión su iglesia compartiendo sus vidas, He sees in his vision his people sharing their lives, unos con otros en unidad, one with each other in unity, con honestidad, con compañerismo, with honesty, with companionship, con ayuda mutua, with mutual help, bajo el modelo del amor y del perdón del Padre. under the model of love and forgiveness of the Father. Pero But los encargados, those in charge, la cabeza, the head, los líderes, the leaders, a quienes se les ha dado el derecho, who have been given the right, han introducido levadura have introduced yeast y la permiten and allow it y no la excluyen, and don't exclude it. no limpian la masa como deberían. They don't cleanse the dough how they should. Y entonces vemos algo grandísimo, So we see something great or pero que grand, está corrompido, but it's corrupt. es corrupto. It's corrupt. Han permitido o han enseñado desde la hipocresía, They have allowed or they've taught from hypocrisy, el formalismo, formalism, el ritualismo, ritualism, el racionalismo, el rationalism, materialismo, materialism, el legalismo, legalism, la inmoralidad, immorality. cometiendo desde adelante hacia atrás, permitiendo. From the front to the back, allowing it. Y hermanos, cuando estas cosas se instalan, And see, when these things are installed, cuando estas cosas se dejan ocultas en la iglesia, when these things are allowed hidden within the church, siempre van a destruir la comunión con Dios. they will always destroy the communion with God. Y siempre terminan destruyendo la comunión en el pueblo. And they will always end up destroying the communion with the people. Y siempre terminan rompiendo el propósito de Dios. And they will always end up breaking the purpose of God. Ahora, tenemos que verlo en nosotros mismos Now we need to see it within ourselves para poder aplicar su enseñanza. to be able to apply his teachings. La levadura es lo que no permite unidad en una familia. See, yeast is but does not allow unity within the family. Familias cristianas que solamente son unidas por el nombre de apellido. Christian families that are only united by a last name. Pero los ve y nada los une. But you see, nothing unites them, Los une en nombre. only by name. Pero en el momento en que se reúnen se pelean porque sí y porque no. But when they're together, they fight because yes and because no. Se unen porque toca.
They are united because they have to, pero no se disfruta. but they don't enjoy it. Mejor ni hablemos porque Let's not talk because la familia de la fe, family of faith, unidos bajo un nombre, united by name, bajo una denominación. by a denomination, El apellido de esta iglesia, Montesión. the last name of this church, Mount Zion, Pero no hay interés en el prójimo. but there's no interest for thy neighbor. No hay compañerismo. There's no Más companionship, bien hay competencia. but instead there's competition, Y en todo lugar problemas. and in all places problems. Ay, si es que ese hermano es tan difícil, pastor. Because that brother is so difficult, Pastor. Es peleón. He likes to fight. ¿De verdad? Truly? ¿Y está seguro que usted no es peleón? Are you sure you don't do the same? ¿Está seguro que usted no tiene levadura? Are you sure you don't have yeast? Porque si usted no tiene levadura, de seguro va a ayudar a quitarle a ese hermano Because if you don't have yeast, for sure you will help take that yeast from their neighbor, la levadura que tiene en su masa. the yeast that they have in their dough. Toda forma de levadura corrompe. All form of yeast corrupts. Toda forma de levadura va a inflar. All form of yeast goes to inflate. Nos infla. It inflates us. Tenemos influencia de Dios, We have influence of God, pero no tenemos vida de Dios. but we don't have life in God. Nuestras familias deshechas, Our family is broken. nuestras iglesias deshechas, Our church is broken, o de pronto muy grandes, or perhaps too grand, pero con todos los propósitos menos Dios. but having all purpose this other than the purpose of God, Riqueza, fama, poder, richness, fame, power, postura. posture, Pero Dios, but God ausente. absent. Toda forma de levadura va a romper la comunión real con Dios. All types of yeast will break the communion with God. Si en usted y en mí hay alguna clase de levadura, See, if in you and I there's a type of yeast, va a dañar la eficacia de mi relación con Dios. it will ruin the efficacy of my communion with God, Y por ende, mis relaciones interpersonales van a estar rotas. and as such, my interpersonal relationships will be broken. Hermanos, todos como pueblo de Dios, See, all of us as people of God, a todos se nos ha dado autoridad en alguna medida. we have all been given authority in some measure. Todos los que son hijos de Dios tienen autoridad. All those who are children of God have authority, No solo uno. not just one. En la iglesia, los pastores, See, in the church, the pastors, los líderes, the leaders, los ancianos. the elders, En la casa, at home, la autoridad, los padres, the authority is the parents, el papá. the father Puede meter levadura. can hide yeast, La mamá the mom puede meter levadura. can hide yeast. En la comunidad son todos los hijos. In the community, it's all the children. A todos se nos dio autoridad So we have all been given authority de recibir en comunión con Dios y repartir la comunión de Dios. to receive in communion with God and share that communion. Pero si nuestra comunión con Dios, But if our communion with God, nuestras 3 medidas de harina que venimos a ofrecerle al Señor, our 3 measures of flour that we have come to give to the Lord, están adulteradas con algo de levadura, have been adulterated with something of yeast, siempre habrá forma de corromper un proceso. then there will always be a way to corrupt the process. No podremos tener comunión con otros. We can't have communion with others. Hermanos, la unidad es la clave del avivamiento. See, unity is the key for revival. Thank you so much. Aquí está el diseño de Dios. This is the design of God. La unidad con Dios, Unity with God, la unidad con el pueblo unity with the people, y la unidad en la familia. and unity with the family. Cuando estas unidades se hacen presentes, When these unities are present, hay avivamiento. there's revival. Siempre. Always. Cuando una familia es unida, When a family is united, hay avivamiento. there's revival. Cuando un pueblo está unido, When people are united, hay avivamiento. there's revival. Pero esa unidad fluye But that unity flows de la unidad con Dios. from the unity with God. De resto nos van a unir las mismas hipocresías, The rest will only be united by the same los hypocrisies, mismos the intereses. same interests. Están unidos allá They're united over there por la levadura del dinero. because the yeast of money.
Están por acá los de la levadura del poder. They're here, the yeast of power. Están allá los de la levadura del desorden sexual, el liberal. They're the yeast of sexual immorality or sexual liberation. Pero hay comunión con Dios. But is there communion with God? ¿Puede Dios tener comunión con alguien que no se limpia? Could God have communion with someone who does not cleanse themselves? Hermanos, no nos mintamos. Let's not lie to ourselves. No. Let's not lie to ourselves. A través de su misericordia Él nos alcanza. See, in His mercy, He reaches us. A través de su misericordia nos sigue hablando Through His mercy, He continues to speak to us, para que se cumpla su propósito, so His purpose can be para fulfilled, que se cumpla su voluntad. so His will be fulfilled. ¿Cuál es su voluntad? What's His will? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los What's hombres? the will of God for His people? Vuestra santificación, Our sanctification, que no haya levadura. for there not to be any yeast. En todo lugar, hoy en día, se escuchan grandes sermones, In all places now we hear great sermons, pero tristemente escasean grandes vidas, but sadly scars a lot of lives porque escasea la unidad con Dios. because it scares the unity of God. Y entonces fluctúa la unidad de su propósito And it fluctuates in the unity or communion with its purpose, y se rompe el propósito de Dios. and the purpose of God is broken. La levadura produce todo lo que vimos. Yeast produces all of that we live, Y por la levadura fluyen los celos, iras, contiendas, disensiones, and through yeast we see those jealousy, anger, strife, enemistades, enmities, falta de perdón, lack of forgiveness, porque en ocasiones estamos muy inflados. because in occasions we're too inflated. Tan inflado estoy que nadie me puede tocar. So inflated that nobody can touch me. Y si me toca no respondo porque And if they touch me, I don't respond because I deflate. se explota por la levadura. It's broken by the yeast. Se despertaron, ¿no? You're woken up, right? Ay, ame aquí, Señor. Hermanos, Church, la falta de sincera comunión con Dios the lack of sincere communion with God produce levadura. produces yeast. La falta de practicar el evangelio con sinceridad The lack of sincerely practicing the gospel produce levadura. produces Y yeast. todos nosotros de alguna u otra forma hemos tenido levadura. And all of us in one way or another have had yeast. Y todos de alguna u otra forma hemos escuchado de la levadura y nos ha gustado la levadura. And all of us in one way or another have heard of yeast and have liked it. Pero si cada uno de nosotros entendemos lo que Él planeó desde la fundación del mundo, But if each and every one of us understand what He had planned for the world, debemos cuidarnos de la levadura. then we need to beware of that yeast. Es tiempo de que cada uno de nosotros revisemos nuestra masa. It's time for us to inspect our dough. No es malo que revisemos nuestra masa como seres espirituales. It's not bad to inspect the dough as spiritual beings. ¿Cómo está la masa de mi familia? How is the dough of my family? Es que con eso no se puede hablar. But I can't speak with them. Pero ora But they pray, ooh, unas oraciones poderosas. those powerful prayers. Pero en la familia nadie diga nada porque But in the family, nobody speak, or else no se puede tocar. you can't touch the subject. Levadura. Yeast, Muy hinchado, muy inflado. too inflated. Oh, en la iglesia. Oh, the church. Qué mover más lindo. What a beautiful movement. Wow, qué cosa más hermosa. What a beautiful thing. Pero sus acciones reales, But its true actions, levadura. yeast. No es malo cuando hay un brote de levadura, It's not bad when there's a flourish of yeast porque eso brota en nosotros, because it sprouts in us. porque brota de la falta de comunión con Dios. Because it sprouts in the lack of communion with God. Y todos a veces estamos decaídos en eso. And sometimes all of us falter in that, Por eso se nos es necesario agarrarnos de la comunión con Dios. which is why it's necessary to grab onto that communion with God. Así que rápidamente, y usted imagínese ahora cómo ha estado su semana en su comunión con Dios. So quickly where you are, think of how your communion with God was this week. Y no le estoy hablando
de su tiempo de oración simplemente. And I'm not just talking about your time of prayer, Porque a veces uno cree que porque mucho ora, mucho Dios escucha. because sometimes we think because we pray a lot, the Lord listens a lot. Vámonos al orden de la palabra. Let's go to the order of the word. Él escucha al manso y al humilde. He listens to the meek and the humble. Su misericordia nos alcanza, es verdad. His mercy reaches us, that is true. Pero el propósito no es solamente la misericordia de But the Dios. purpose is not just the mercy of God, El propósito es la verdad y la justicia de Dios en nosotros. but the truth and the justice of God in us. ¿Cómo está mi comunión con Dios? How is my communion with God?